Hola, muy buenos días a todas las familias que me estáis viendo desde vuestros hogares. Bienvenidos a la primera sesión de la Escuela de Familia organizado por vuestro centro educativo, denominado dentro de la temática Educación Emocional, cómo ser personas emocionalmente inteligentes. ¿Por qué hacemos una sesión dirigida a los padres y no a los niños? Bueno, como hemos dicho anteriormente en la sesión de presentación, las familias, los padres y o las madres son modelos de identificación ante sus hijos. Por lo tanto, va a ser una tarea difícil poder transmitir una educación emocional a nuestros hijos si nosotros como adultos no sabemos gestionarlas. Por lo tanto, en esta sesión la finalidad es saber qué son las emociones, por qué son importantes en nuestra vida, qué relación guarda con la felicidad y también vamos a dar una serie de pautas para que podáis identificar algunos signos de alarmas para detectar casos en los que nos resulta difícil gestionar el mundo de las emociones en nosotros mismos o en las personas que nos rodean. ¿Qué nos permiten controlar las emociones? Las emociones lo que nos permiten es, si estoy enfadado, calmarme, si estoy nervioso, saber relajarme, si estoy deprimido, saber alegrarme. Parece una tarea fácil, pero resulta difícil, sobre todo porque vivimos en una etapa y una vida un poco estresante en la que nos dedicamos poco tiempo a la reflexión, a la calma, siempre estamos haciendo cosas y nos impide pararnos y reflexionar sobre nuestra vida propia. ¿Qué son las emociones? Bueno, lo primero que tengo que decir es que las emociones están presentes en nuestra vida. En el momento en el que cogemos a nuestros bebés recién nacidos y lo calmamos, le damos un abrazo, le cantemos una nana, le sonreímos o cuando tienen miedo le abrazamos. Todas esas cosas que nosotros hacemos con nuestros hijos desde que son pequeños es educar en las emociones. Las emociones se definen como las reacciones que tenemos ante una situación determinada. Eso significa que la reacción que yo tenga puede ser diferente a la reacción que tú tengas. Por ejemplo, si nos montamos en un cacharro de feria, este año no va a poder ser, pero imaginarnos en otro año, vamos a la feria juntos y decidimos montarnos las dos en el mismo momento en la misma atracción. Puede que a ti te produzca una alegría, una exaltación, un disfrute y a mí en cambio me provoque un miedo. ¿Es malo tener miedo? No, no es malo. Todas las personas experimentamos tanto emociones positivas como emociones negativas. Lo que sí puede resultar un problema es cuando las emociones negativas predominan en nuestra vida y no se saben gestionar. Por ejemplo, ese miedo que me provoca al montarme en esa atracción de feria, si no lo controlo, puede dar lugar a una fobia. ¿Cómo se adquieren las emociones? Las emociones se adquieren a través de la experiencia, a través de las vivencias que tenemos, como he dicho anteriormente, desde que nacemos. Al caerme, me produce un malestar, me produce un miedo, me produce una tristeza. Al ver una película, jugando, celebrando una fiesta, me produce alegría, diversión. Y eso, al depender de esas vivencias y de esas experiencias que tenemos, hace que sea posible educar en el mundo de las emociones. Se puede cambiar la perspectiva y los ojos en los que vemos nuestra realidad. Podemos aprender a expresarnos, podemos aprender a escuchar y a comprender las expresiones de los demás y podemos aprender a gestionarlas. ¿Creéis que es importante aprender a expresar emociones? ¿Es importante escuchar a los demás? ¿Es importante y necesario controlarse? ¿Por qué es importante? Me gustaría que le dieseis al pause y que vosotros, si estáis acompañados por otra persona, reflexionarais y intercambiarais opiniones sobre por qué es importante para vosotros las emociones en vuestro día. En la siguiente tabla podemos ver una lista sobre emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas son aquellas que nos producen una alegría, una diversión, una satisfacción, un bienestar. Son placenteras y nos ayudan a relacionarnos con los demás y por lo tanto a resolver conflictos. Sin embargo, las emociones negativas
me impiden ser feliz. El miedo, los nervios, la preocupación, la tristeza, todas esas emociones son inevitables, como he dicho anteriormente. Todo el mundo vamos a tener situaciones en las que nos produzcan una emoción positiva y situaciones en las que nos produzcan una emoción negativa. Son inevitables, pero hay que aprender a gestionar. En el siguiente enlace que os describo aquí, recomiendo que cuando terminéis de visualizar la presentación, ahora mismo le deis al pause y lo deis y lo pongáis copiar y pegar, y es un vídeo que un enlace en el YouTube, en el que habla sobre cómo es importante en nuestra vida vivenciar tanto unas emociones como otras, porque si no vivencio una situación, por ejemplo, una situación de caída en un cacharrito del parque, difícilmente mis hijos no van a saber qué produce esa sensación, no van a saber por qué tienen miedo y no quieren volver a subirse o por qué le ha producido un llanto. Por lo tanto, también es muy importante que a nuestros hijos desde pequeños le demos la oportunidad de vivenciar toda clase de emociones, porque si yo no vivencio una situación, no voy a aprender a gestionar esa emoción que me provoca esa situación. En esta diapositiva os voy a dar una serie de pautas para aprender a gestionar y a controlar esas emociones en vosotros mismos. Y pongo en la frase de pensar antes que actuar, porque es muy importante que aprendamos a parar, a reflexionar, a buscar alternativas y luego determinar qué alternativa es la más conveniente para esa situación y no movernos por los impulsos. Entonces es muy importante, en primer lugar, que sepamos reconocer nuestras emociones en nosotros mismos. Nos tenemos que conocer qué me produce esto, qué me produce el otro y qué situaciones me desencadena esa emoción. Es decir, esto que estoy viviendo es alegría, sé que es alegría porque lo relaciono a un bienestar, es una situación placentera para mí. ¿Qué situaciones me produce alegría? Esta. Esto que estoy vivenciando es miedo. ¿Por qué sé que es miedo? Porque me produce un malestar. Necesito estar arropado con alguien, sentirme acompañada por alguien. ¿Qué me produce ese miedo? Esta situación y la otra. Cuando yo ya detecto qué situaciones me produce una emoción positiva y qué situaciones me producen una emoción negativa, voy a intentar buscar aquellas situaciones que me producen ese bienestar y voy a evitar o a gestionar, porque hay veces que hay cosas que no se pueden evitar, aprender a gestionarlas. Pero por eso es muy importante, el primer punto es conocer a mí misma para, en el punto 2, regular esas situaciones. Por ejemplo, voy conduciendo y me adelantan de manera muy brusca una persona en otro coche. ¿Qué voy a hacer normalmente? Pues voy a reaccionar de manera impulsiva. No voy a pensar en las consecuencias, que a lo mejor estoy poniendo en peligro mi vida. Voy a acercarme con el coche, voy a hacer otro movimiento brusco, voy a bajar la ventanilla, le voy a gritar, voy a levantar la mano. Una persona que tiene un buen control de sus emociones y que sabe controlarse y regularse, ¿qué es lo que hace? Pues controla esa situación. Pone el chip de pensamiento positivo, decir, no voy a actuar de esta manera porque pone en peligro mi vida, la de mis hijos, puedo tener un accidente, no soluciona nada y voy a reflexionar, voy a tener paciencia, voy a respirar a mejor hasta 3, voy a relajarme y voy a actuar seguramente de otra forma. Eso no quita que a lo mejor le toque el claxon, eso a lo mejor no quita que le haga algún gesto, pero seguramente mi reacción no sea tan brusca y no sea también tan agresiva. Por lo tanto, debemos aprender, ¿vale?, a controlar las situaciones que nos generan esas impulsividades. Pongo aquí 2 fotografías de 2 libros sobre Daniel Goleman. Goleman es un experto en inteligencia emocional, y también de Rafael Guerrero,
es un psicólogo y educador que trata y es especialista también en el tema de la educación emocional. Relaciona la educación emocional con las relaciones que tienen los hijos con los padres desde el momento en el que nacen, con esos vínculos estrechos que los hijos deben desarrollar con sus cuidadores, con sus progenitores, y contra más estable, contra más armoniosa sea esa relación entre padres e hijos desde pequeños, mejor va a ir el desarrollo emocional porque más seguros van a estar los niños y van a permitir un mejor control de las emociones. Si alguien quiere profundizar sobre este tema, pues recomiendo Rafael Guerrero. Ya me conozco, ya sé qué situaciones me producen emociones positivas, qué situaciones me producen situaciones negativas. Voy a aprender a parar esos pensamientos negativos que me produzcan una situación determinada y voy a buscar esos sentimientos positivos, esas emociones positivas ante las determinadas situaciones. Recordar que las emociones positivas hay que buscarlas, porque de manera innata lo que le viene a la persona siempre son pensamientos negativos. Otro ejemplo, me encuentro con una persona a la que conozco, por ejemplo, a una mamá o un papá del colegio, y voy a saludarle. Y esa persona a mí no me saluda. ¿Qué pienso? ¿Qué es lo primero que se me viene a mí a la cabeza? Una persona negativa va a pensar que no me saluda porque no le caigo bien, que es una persona muy mal educada, que piensa incluso qué cosas le habré hecho yo para que no me salude. Esos pensamientos negativos dan vueltas a mi cabeza como un ventilador en la cabeza y me impiden buscar otras alternativas. Esos pensamientos negativos me van a impedir mi felicidad porque me los voy a llevar continuamente, voy a darle vueltas y posiblemente cuando yo me vuelva a encontrar con esta mamá o con este papá, incluso no llegue a saludarla, porque esa situación que me ha producido un malestar, he puesto un pensamiento negativo y me ha dado lugar a un sentimiento negativo hacia la persona, me ha producido un malestar y eso me va a producir una reacción negativa hacia esa persona. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues buscar alternativas positivas, porque hemos dicho que hay que ir a buscarlas, hay que buscar esos sentimientos positivos. Cuando yo me encuentro a esta chica o a este chico que no me ha saludado, yo paro la negatividad mental y busco alternativas positivas. Pues, por ejemplo, no me ha saludado porque no me ha visto, porque llega tarde, porque está pensando en otras cosas y no ha caído. Esos pensamientos, esas alternativas positivas, incluso lo que va a desencadenar en mí es que coja el teléfono y la llame porque esté preocupada por ella. O cuando la vuelva a ver, la salude y le pueda decir, ay, que hace 3 días te vi un poco triste, ¿qué te pasa algo? Eso va a hacer que esta persona me cuente por qué no me ha saludado. Mira, no te he saludado porque no te he visto. O incluso puede hacer que se abra a mí y exprese algunos sentimientos que ella está viviendo. Por ejemplo, que la han despedido del trabajo, que tiene un familiar malo, que tiene un problema con el hijo, etc. Por lo tanto, cuando una persona sabe controlar su vida, sabe buscar alternativas positivas y sabe buscar esa felicidad, le va a permitir también mejorar en las relaciones con los demás, porque va a tener una mayor capacidad para reconocer síntomas de emociones que están viviendo esas personas y le va a permitir acercarse a ella y poder preguntarle. Le va a permitir esa mayor relación social con las personas que le rodean. Y aquí es lo que estoy hablando. Cuando una persona controla y sabe gestionar sus propias emociones, va a desarrollar unas habilidades sociales, va a desarrollar una empatía. No quiero profundizar sobre el tema de la empatía porque hay una sesión que habla exclusivamente de esta habilidad social que me permite relacionarme mejor y ayudar a las personas que me rodean. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es muy importante identificar mis emociones, reconocer las emociones de los demás. Cuando yo identifico mis emociones en mí misma,
voy a tener más capacidad para reconocer cuando esta persona tiene miedo, cuando esta persona tiene tristeza, cuando esta persona está alegre, simplemente por su expresión facial, por sus gestos corporales. Voy a acercarme y voy a desarrollar todas esas habilidades sociales de saber escuchar, de saber hablar, voy a ayudarle y por lo tanto va a mejorar mis vínculos. No solamente mis vínculos con las personas que me rodean en entornos laborales o sociales, sino sobre todo me va a permitir mejorar mi relación con las personas que yo convivo, por lo tanto, con mi marido o con mi esposa y con mis hijos. También es muy importante para gestionar las emociones y aprender a controlarnos esas emociones negativas y aprender a buscar esas emociones positivas, la automotivación. ¿Qué es la automotivación? Pues la capacidad que tiene la persona para buscar situaciones alegres. Es ante una dificultad, voy a activar ese botón de optimismo, no voy a pensar en negativo y eso me va a permitir ayudar a buscar alternativas. Voy a estar motivado para ejecutarlas. Si me equivoco, no me voy a venir abajo, no me voy a agobiar, intento otra alternativa. Pido ayuda si lo necesito y así voy a lograr mis metas. Por lo tanto, cuando una persona tiene una automotivación, va a ponerse ese chip optimista y ante una dificultad no va a pensar en negativo, va a pensar en alternativas para solucionarlas. Va a intentar una, si se cae, intento otra. Y si veo que no puedo por mí misma solucionar esa dificultad, voy a aprender a saber pedir ayuda. Algunas técnicas que podemos llevar a cabo para aprender a relajarnos. ¿Por qué menciono el aprender a relajarnos? Como he dicho anteriormente al principio de la sesión, vivimos en una vida muy rápida, una vida acelerada. Me levanto, le doy al niño de desayunar, lo visto, lo suelto al colegio, voy a trabajar, voy a hacer la compra como en 5 minutos rápido por el móvil, recojo al niño, lo llevo a robótica, otro día lo llevo a inglés, llego a la casa. Bum, bum, bum. Vivo acelerada. Toda esa aceleración me produce a mí un estrés y sin duda también se la transmito a mi hijo. Pero en el tema de los hijos vamos a hablar en la siguiente sesión. ¿Qué debemos hacer? Relajarnos. Debemos darle otra vez, en vez de darle al botón de optimismo, debemos darle al botón de pausa. Debemos dedicar 5 minutos por lo menos al día. 5 minutos al día sin que estemos en relación con nadie, sin hablar, sin dispositivos móviles, sin nada. Yo os invito a que os aburráis. ¿Cómo? Iros solos a una habitación, poneros el cronómetro, ¿vale? O el despertador, 5 minutos. Hay mucha gente que no puede, no llega a esos 5 minutos. Y os aburrís. Cuando una persona se aburre, piensa qué le preocupa, qué le puede preocupar a la persona que me rodea, cómo puedo mejorar esta situación en mi hijo, cómo mejorar mi relación con un compañero del trabajo. Y piensa. Si vivimos acelerada haciendo una cosa, haciendo otra, ¿cuándo pienso? Por la noche, cuando me voy a dormir. Y hay muchas personas que padecen de insomnio porque se llevan sus preocupaciones a la cama. La cama es para dormir, ¿vale? O para otras cosas, pero no para llevarse los problemas por la noche. Debemos dedicarnos, y os invito por lo menos mínimo 5 minutos en el que estemos solos. Os que vayáis a caminar, pero no con música, porque si estoy con música, estoy escuchándola. Que esté solo, para aburrirme, para pensar sobre mí misma, sobre lo que quiero en mi vida, si hay algo en mi vida que quiero cambiar, si hay algo que pueda ayudar a los demás, para producir esos cambios, para buscar esas alternativas a los problemas. ¿Cómo voy a saber que tengo un problema si no tengo tiempo para pensarlo? Y ese estrés hace que los problemas, que son muy pequeñitos al principio, se vayan agravando. ¿Vale? Por favor, vamos a aburrirnos 5 minutos al día para reflexionar sobre nosotros mismos y cómo mejorar nuestra vida con las personas con las que convivimos principalmente. ¿Y qué técnicas podemos llevar a cabo que nos permitan relajarnos, reflexionar, estar pausados? Bueno, pues algunas son
a través del yoga y a través del mindfulness. La diferencia que hay entre mindfulness y el yoga es que son técnicas en las que a través de la meditación aprendemos a concentrarnos, a atender las cosas que están pasando en el presente, no las cosas que ya han pasado y le doy vueltas a mi cabeza, efecto ventilador. Me permite dar al pause a ese ventilador, lo vamos a apagar, vamos a desenchufarlo y me voy a centrar en el presente. ¿Qué me pasa ahora? ¿Qué estoy pensando? Tanto el yoga como el mindfulness ayuda a dormir mejor, ayuda a reducir el estrés, el mal humor, todo a través de la concentración y de la respiración. La diferencia que hay entre una técnica y otra es que el yoga incluye también un ejercicio físico, ayuda por ejemplo también a trabajar la flexibilidad y el mindfulness solamente ayuda a la capacidad mental de vivir el presente, de estar atento a qué es lo que me está pasando en este momento para buscar esa felicidad en el presente. Aquí os pongo un dibujito donde pone 10 beneficios que tiene. Por ejemplo, algunos de los beneficios, pues que hay más concentración, que ayuda, por ejemplo, a dormir mejor, que ayuda a vivir el presente, hay un mayor equilibrio emocional, porque las personas que padecen de estrés, que padecen de ansiedad, son personas que tienen dificultad para controlar y se van a mover por esa impulsividad. Las personas que conviven con estrés y con ansiedad tienen una dificultad también para establecer vínculos con personas, van a tener conflictos con las personas. Ayuda, por ejemplo, también a la inteligencia emocional. Otras técnicas que podemos llevar a cabo siempre que veamos que nosotros mismos no podemos controlarnos, que tenemos dificultad para controlar esos impulsos, que no sabemos buscar situaciones positivas, personas en las que todo le parece, todas las cosas que les rodean, les parece ser tristes, que se culpabilizan por todas las cosas que le pasa a su alrededor. Pues todas estas personas que por ellas mismas no saben controlar estas situaciones, yo recomiendo que pida ayuda a un profesional de la orientación, de una terapia individual, o a un psicólogo o a un coach. Estas personas, estos profesionales que estamos especializados sobre todo en ayudar, mirar, este dibujo que pongo aquí en la fotografía lo refleja muy bien. La persona adulta, ya sea uno de vosotros, es este muñequito que está aquí. Y el profesional es la persona que está detrás, que le ayuda a que poquito a poco vaya alcanzando las metas, pasito a pasito, para encontrar el bienestar de la vida. La inteligencia emocional, cuando una persona ya sabe controlarla y una persona sabe gestionarse esas emociones, aprende a ser inteligente. Se conoce mejor, como hemos dicho anteriormente. Al conocerse mejor, va también a aceptarse tal como es. Va a tener una autoestima positiva. No quiero hablar sobre el tema de la autoestima porque hay otra sesión que es sobre este tema. Esa autoestima positiva, el conocerse mejor, como hemos dicho, cuando yo sé controlar las mías y yo sé reconocer mis propias emociones en mí, me va a ayudar a poder visualizar qué está viviendo y qué está experimentando la otra persona y por lo tanto voy a poder ayudarle y voy a mejorar en mis relaciones. Voy a tener un éxito en la vida, voy a tener más éxito con mis amistades, un éxito en el trabajo y sobre todo un éxito en mi vida familiar. Y también vamos a ser personas optimistas ante las dificultades, porque cuando me venga una dificultad voy a poner el chip optimista, voy a buscar alternativas para vencer a esa dificultad. Y si no puedo hacerla por mí misma, sé que puedo pedir ayuda. En esta diapositiva os pongo una serie de síntomas, ¿vale?, que vosotros podéis identificar en vosotros mismos o en otras personas que os rodean para que os deis cuenta cuando una persona no es capaz de autocontrolarse emocionalmente. Una persona que no tiene un autocontrol en su vida son personas que tienen un desequilibrio. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy contento, no estoy contenta, ahora tengo ganas de salir, a los 5 minutos te llamo y te digo que no quiero salir. Tengo dificultad ante una dificultad de buscar esas alternativas positivas que me hacen
salir hacia adelante. Voy a estar enfadada, voy a estar impulsiva. ¿Y qué me hace todas estas cosas? Pues me hace tener un trastorno emocional, trastorno relacionado con la ansiedad, con la depresión, con miedos exagerados, personas culpables, personas que tienen una autoestima negativa porque piensan que no valen, piensan que todo lo hacen mal, se culpabilizan de todo y voy a tener, ¿has visto?, esa autoestima negativa. Algunos síntomas, y cuando me refiero a esos síntomas no es que se produzcan en un momento determinado, sino que se produzcan a lo largo del tiempo, que predominen en el tiempo. Es normal que en un momento determinado yo tenga el ánimo irritable, que tenga mal humor, que esté triste, que no tenga ganas de salir con los amigos, en algún momento determinado. Es un problema cuando ese síntoma predomina mi vida, se alarga en el tiempo, es decir, que siempre tengo mal humor, que siempre considere que soy menos que las personas que me rodean, que siempre me esté culpabilizando por las cosas que me pasan a mí, por las cosas que le pasan a las personas que me rodean, tensión muscular, hay personas que padecen mucho de tensión muscular, rechazo a relacionarme a lo mejor con familia, con amigos. Cuando son, por ejemplo, somos niños más pequeños, sobre todo a partir de la adolescencia, dicen mentiras continuas, son muy desobedientes. Pues estos síntomas, hay más, pero sobre todo estos síntomas son los que tenemos que identificar principalmente en nosotros mismos, porque si los padecemos, predominan a lo largo del tiempo, puede desencadenar en un trastorno emocional como lo que he dicho anteriormente. Ante una persona que se identifique de que no tiene un buen control emocional, que vive una vida estresante, que no sabe buscar momentos de relajación, de reflexión, de controlar, de saber escuchar, de saber generar vivencias positivas, es bueno, y lo vuelvo a repetir porque es muy importante, pedir ayuda antes de que el problema se agrave. Los problemas no desaparecen solos. Los problemas, si es un problema preventivo, es decir, si yo veo algunas señales, uy, para mí esto me parece, alguna vez, es decir, cuando el problema está apareciendo, si yo pido ayuda se va a solucionar antes cuando el problema lleva en mi vida 3 años. La siguiente sesión está relacionado con el mundo de las emociones en la vida de nuestros hijos. Hemos hecho esta primera sesión porque, lo vuelvo a repetir, es muy importante que los papás y las mamás, si nos decidimos, y espero que sí, os decidáis a educar en vuestros hijos para que sean niños y niñas más inteligentes emocionalmente, tenemos que ser un buen ejemplo de imitación. Os espero a la siguiente tarea, que por lo menos 5 minutos reflexionéis sobre cómo es vuestra vida, qué es lo que queréis en ella, qué cosas podemos mejorar. No llevéis los problemas nunca a la cama, hablar con la persona con la que viváis, abriros, que el hogar sea un lugar en el que se puedan expresar sentimientos, que no den miedo a llorar, que no me da sentir pena, ¿vale? Un ambiente en el que se vivan todas las emociones. Vamos a hacerle también partícipes a nuestros hijos a que vean y que identifiquen y que le expliquemos por qué su mamá y su papá está triste en ese momento, por qué está alegre, y vamos a vivir nuestra vida buscando momentos felices. Muchísimas gracias por dedicarme estos minutos a escucharme, y aquí os pongo un enlace. Os pongo os pongo mi correo electrónico, porque ya que estas sesiones no se pueden realizar de manera cara a cara, no podemos debatir, no me podéis decir alguna duda o alguna sugerencia, no podemos hablar sobre casos concretos en la que aprendamos unos de otros, que sobre todo cómo aprendamos. Estas sesiones, lo bueno es que aprendemos unos de otros y sobre todo nos damos cuenta de que las cosas que nos pasan son situaciones normales que pasan en todas las familias. Pues por ese motivo, como en esta manera telemática eso no se puede llevar a cabo, os dejo mi correo electrónico por si queréis decirme aquellas cosas que vosotros consideréis oportuno. Para yo retomarlo, yo os voy a contestar, por supuesto, yo mínimo una vez al día
y veo mi correo electrónico, y si tengo que retomar o tengo que poner algún ejemplo o tengo que hablar sobre algo más concretamente, me lo decís, en la siguiente sesión yo retomo eso. Muchísimas gracias una vez más, espero que disfrutáis en familia.